Imagina un país que, en menos de una década, pasó de ser la envidia del continente a un territorio sumido en la miseria, todo porque la ambición de un solo hombre alcanzó niveles desmedidos. Esa es la historia que vamos a desentrañar hoy, una crónica de poder, promesas rotas y la devastación que dejó a su paso. Antes de que el líder tomara el timón, la nación disfrutaba de una estabilidad que pocos habían presenciado en la región. El Producto Interno Bruto crecía a buen ritmo, los mercados se mostraban confiados y la gente celebraba festivales que llenaban las plazas de colores y música. Las instituciones, aunque imperfectas, mantenían un equilibrio que permitía a la sociedad avanzar sin sobresaltos. Fue en ese contexto de aparente prosperidad que surgió la figura que cambiaría el destino de todos. Nacido en una familia humilde, el hombre logró escalar los peldaños del poder gracias a una combinación de carisma y una narrativa que prometía transformar al país en una potencia mundial. Sus discursos estaban cargados de símbolos patrióticos y de una visión de grandeza que resonaba en los corazones de millones. En su primer año, el gasto militar se disparó un 250% y los proyectos de infraestructura comenzaron a aparecer como gigantescos rascacielos, presas colosales y carreteras que serpenteaban por el territorio. Cada anuncio era recibido con aplausos, mientras se ocultaban los indicios de un endeudamiento masivo que empezaba a asomar su sombra. Sin embargo, la retórica no se quedó en palabras. El líder empezó a concentrar el poder mediante cambios constitucionales que eliminaron cualquier contrapeso real. Los medios de comunicación fueron rápidamente absorbidos por una maquinaria de propaganda que glorificaba su figura y silenciaba cualquier crítica. Se crearon fuerzas paramilitares que actuaban como sombra del Estado, y la censura se volvió una herramienta cotidiana. Una noche, conocida como la Noche de los Silenciados, cientos de opositores desaparecieron sin dejar rastro, enviando un mensaje claro a la población. El disenso ya no tendría cabida. La comunidad internacional reaccionó con sanciones y denuncias, pero el régimen se mostró impermeable, alimentándose de la narrativa del enemigo externo para legitimar su autoritarismo. El impulso de los proyectos grandiosos requería financiamiento que el país no poseía. Se recurrió a préstamos de bancos internacionales y a la emisión de bonos que, en un principio, parecían una solución viable. Pero el gasto sin retorno comenzó a desbordar el presupuesto, generando una inflación galopante que devoraba los salarios. Las empresas fueron expropiadas, la inversión extranjera se retiró en masa y la producción nacional cayó en picado. En 5 años, el desempleo pasó de 15% a 45% y la moneda se devaluó en 80%, dejando a la gente haciendo colas frente a supermercados vacíos y fábricas cerradas. Cada decisión grandiosa alimentaba una espiral de ruina que se hacía cada vez más imposible de detener. El punto de quiebre llegó cuando una masiva protesta urbana, impulsada por la desesperación de la población y el descontento dentro del propio ejército, dejó al régimen sin apoyo interno. Los soldados, cansados de los constantes abusos, comenzaron a desertar y la presión internacional se intensificó al ritmo de nuevas sanciones. En su último discurso, el líder, con una voz que reflejaba tanto orgullo como derrota, intentó justificar sus acciones como un sacrificio necesario para la grandeza del país, pero el eco de sus palabras se perdió entre los gritos de la gente que ya no quería más. ¿Qué opinas de todo esto? Déjame tu comentario, me encantaría saber tu perspectiva. La caída del régimen no supuso un final abrupto, sino el inicio de una nueva etapa de incertidumbre que arrastró a la población a una profunda sensación de vacío. Las calles, antes llenas de consignas de esperanza, se convirtieron en escenarios de saqueos y enfrentamientos entre grupos armados que buscaban llenar el vacío de poder. En los barrios más vulnerables, la escasez de alimentos y medicinas provocó que las familias recurrieran a la venta de bienes de primera necesidad, mientras que en las ciudades más grandes surgieron campamentos improvisados donde la gente intercambiaba recursos a través de sistemas de trueque. El éxodo de profesionales y jóvenes talentosos se aceleró. Ingenieros, médicos y docentes, desilusionados por la falta de oportunidades y temerosos de la inestabilidad, buscaron asilo en países vecinos o cruzaron el océano en busca de una vida mejor. Este fenómeno, conocido como fuga del cerebro, dejó al país sin la capacidad de reconstruir sus instituciones y de impulsar una recuperación económica sostenible. Las universidades, que alguna vez fueron centros de investigación y debate, vieron disminuir sus matrículas y con ello la producción de conocimiento que había sido motor de desarrollo.
A nivel internacional, la comunidad observó con una mezcla de compasión y cautela. Organizaciones humanitarias movilizaron ayuda de emergencia, enviando alimentos, agua y medicinas a los puntos más críticos. Sin embargo, la desconfianza generada por años de propaganda y aislamiento dificultó la coordinación de los esfuerzos, y los recursos a menudo quedaban atrapados en burocracias o se desviaban hacia grupos armados. La presión de los organismos multilaterales se mantuvo firme, exigiendo reformas democráticas y la liberación de los presos políticos. Pero el proceso de transición mostró ser más complejo de lo que se anticipó. En los años que siguieron, la nación comenzó a experimentar una lenta, pero visible, reconfiguración de su tejido social. Las nuevas liderazgos surgieron desde la base, impulsados por movimientos vecinales que organizaron asambleas comunitarias para decidir el destino de sus barrios. Estas asambleas, lejos de los grandes salones del poder, permitieron que la voz de la gente se escuchara y se tradujera en proyectos de recuperación locales, como la reparación de escuelas, la construcción de huertos urbanos y la reinstauración de sistemas de agua potable. Aunque las condiciones seguían siendo difíciles, la resiliencia de la población comenzó a abrir una brecha en la sombra que había dejado la ambición desmedida del anterior dirigente. La historia de este país nos recuerda que la sed de poder, cuando no está acompañada de responsabilidad y rendición de cuentas, puede desencadenar una cadena de efectos devastadores que trascienden generaciones. La búsqueda de la grandeza a costa del bienestar colectivo crea un desequilibrio que, tarde o temprano, colapsa bajo su propio peso. Cada decisión tomada bajo la premisa de todo por la nación, sin considerar los límites reales del país, termina convirtiéndose en una carga imposible de sostener. Ahora, al reflexionar sobre estos acontecimientos, surge la pregunta esencial: ¿cómo podemos evitar que la ambición de un solo individuo vuelva a poner en riesgo el futuro de una nación? La respuesta pasa por fortalecer las instituciones, garantizar la transparencia y promover una cultura política donde la rendición de cuentas sea la norma y no la excepción. La educación cívica, la participación activa de la sociedad y la vigilancia constante de los poderes son herramientas indispensables para prevenir que la historia se repita. Si este relato te ha parecido tan impactante como a mí, me encantaría saber qué lecciones extraes de él. ¿Crees que la comunidad internacional tiene un papel más activo que debería asumir? ¿Qué medidas piensas que podrían implementarse para proteger a los países de liderazgos autoritarios? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Cada opinión enriquece el debate y nos ayuda a construir una visión más completa. Y si te ha interesado este recorrido por los altibajos de una nación marcada por la ambición desmedida, te invito a seguir acompañándonos en este canal. Un simple me gusta ayuda a que más gente descubra estas historias, y una suscripción nos permite seguir explorando juntos los momentos que han definido nuestro mundo. Gracias por tu tiempo y por ser parte